Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores, de Librería Bonilla y por supuesto de nuestro coeditor, la Universidad Autónoma de Nuevo León, los invitamos, les agradecemos y los invitamos a esta presentación del puente tibetano de Marco Perillo. En esta ocasión nos acompañará como moderador, entrevistador, Luis Alberto Ayala Blanco, y por supuesto nos acompañará también el autor Marco Perillo. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, André. Ahí suena bien, ¿no? Muchas gracias, André, por supuesto, a la editorial Bonilla, mi querido Juan Bonilla también. Y muchas gracias a todos los presentes. Pues yo estoy muy contento de presentar el libro de Marco Perillo. Marco yo lo conozco ya hace, creo que más de 20 años, ¿no? Más hace rato. Para mí, siempre leerlo es una especie de placer difícil de encontrar en otros lugares, porque él tiene la pequeña, no la pequeña, sino la extraña cualidad de escribir cosas que son inteligentes y con sentido del humor. Y para mí hoy en día, si no hay inteligencia y sentido del humor, no me gusta leer casi nada. Por lo tanto, ya no leo casi nada porque han erradicado hoy en día el sentido del humor de todo. Entonces, es un placer. Bueno, quien no conozca a Marco es, y lo digo en serio, yo que he estado ahora sí que gravitando en el mundo de los escritores y los editores, y para mí Marco es uno de los editores más exquisitos que conozco, y conocí varios. Es uno de los escritores que hoy en día yo soy, que ya casi no puedo leer lo actual. Para mí es un placer leer un libro como el que vamos a presentar hoy, porque Marco tiene esta capacidad para poder, no solamente el humor y la inteligencia, sino también una prosa extraordinaria. Y eso se tiene que decir, y hay que resaltarlo muy bien, porque él es italiano. O sea, bueno, ya eres italo-mexicano, pero digamos que escribe en español, escribe muy, muy bien. Entonces, es un todo. Este libro es una maravilla por eso, por la escritura, por la prosa de Marco, por la inteligencia y sobre todo por también el sentido del humor. Pero bueno, yo lo que voy a hacer es una entrevista a Marco, le voy a hablar sobre los temas de los que toca aquí, pero antes que nada, quiero dar una pequeña introducción de lo que para mí fue el libro, muy rápidamente, y lo voy a sintetizar con el primer ensayo y con el último. Yo creo que, no sé si lo hiciste a propósito, pero parece como ahora sí que la entrada, la puerta de entrada, y al final es como una salida maravillosa a no sé dónde. El primero es un pequeño ensayo, porque el libro son varios ensayos, de lo que hoy en día podríamos llamar crítica literaria. Yo creo que va más allá de la crítica literaria, pero son ensayos en sí. Pero es curioso porque el primero es un ensayo corto y bellísimo sobre lo que quiere decir la palabra discriminar. Y yo sé que lo hizo con toda la intención, porque hoy en día, si tú dices discriminar, es como insultar a alguien, o no lo acepto en mi grupo, creo que es inferior a mí porque lo estoy discriminando. Y lo que hace él es algo maravilloso, porque a través de una imagen principal, o sea, pone una imagen primera que tiene que ver con es de la Eneida, y hay un momento en que hay una lucha, Eneas con una mujer y un tipo, y al final Eneas ya todo emputado se echa a pelear a lo pendejo, ¿no? Como diciendo, sin discriminación alguna. Y a partir de ahí, lo que nos explica Marco, que es maravilloso, es, hoy en día utilizamos las palabras sin saber realmente qué quieren decir. Discriminar, todo lo contrario de lo que uno piensa, y yo creo que eso es lo importante de su libro, no es negar al otro, sino algo importantísimo que se llama pensar. Discriminar tiene que ver con discernir. O sea, tienes que separar las cosas para poder después entenderlas. Curiosamente, mientras más discriminas, más posibilidades tienes de poder entender el todo. Es el principio del pensamiento. Y por otro lado, yo siempre he hecho el chiste de, yo quiero el derecho a ser excluido, porque la otra parte es, ¿quién va a querer pertenecer a las cosas de hoy en día, no? Ojalá la discriminación fuera muchísimo más acentuada. Y el último texto es un texto también pequeño, con el que cierra,
se llama El Puente Tibetano, que es el que le da título a este libro. Y él cuenta una anécdota que le pasó, que está justo en Suiza, en los Alpes, y va a cruzar un puente que se ve que es un puente muy estrecho, entonces vienen de los dos sentidos. Entonces, lo que él explica es que para pasar tienes que estar alternando, ¿no? Y a partir de ahí, él habla de lo que es el lenguaje y cómo vienen los pensamientos a nuestra mente, y después de una especie como hasta de azar, surgen las que tienen que llegar. Pero en realidad ahí también tiene que ver con el primero, porque es cuando tú estás pasando el puente, tienes que discernir, ahora sí no puede ser una masa, tienes que discriminar, primero pasa uno, luego pasa otro, y lo mismo pasa con el lenguaje. Es lo que hace el mismísimo Marco, que es que nos ayuda a entender que para poder pensar tenemos que discriminar, pero además tenemos que saber que todas las cosas no pueden estar juntas, porque la única posibilidad de encontrar nuestra verdadera esencia es a través de nuestra unicidad, que es solamente discernible a partir del pensamiento. Entonces, qué chingón libro te echaste, Marco. Dicho lo cual, ahora sí le voy a preguntar sobre esos temas. ¿Quieres decir algo antes, Marco? No. Venga. En el libro van a encontrar varios temas, pero hay unos que predominan. Uno es Dante, por supuesto. Quien no sepa, Marco es, yo creo que de los estudiosos de la Divina Comedia, pues más inteligentes que yo he leído y más certeros, y también tiene una forma de desentrañar esta obra monumental. A mí se me hace maravilloso. Tiene un libro él con el cual incluso ganó un premio, que se llama Dante, y lo publicó Pretexto. Aquí viene un pequeño ensayo sobre él que creo que de alguna forma da una especie de síntesis de lo que haces en tu libro. Entonces, un tema es Dante. Otro es, por supuesto, es Proust. Ya luego vienen como Dostoyevsky y Robert, pero también tiene ensayos maravillosos donde habla del lenguaje incluyente, del cine, de Pasolini. Pues lo primero que te quiero preguntar, Marco, es, aunque ya sabemos qué es lo que, con lo que siempre empiezas, ¿cuál es la importancia, o como lo dices en tu ensayo, vale la pena todavía leer la Divina Comedia? Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Bonilla, que aceptó mi propuesta de reunir estos ensayitos, y a la Universidad Autónoma de Nuevo León, que coedita el libro. ¿Cómo podría contestar esta pregunta, si vale la pena leer a Dante hoy en día? Es un poco como preguntarnos si vale la pena leer, ¿no? En general. Yo creo que sí vale la pena, y una de las razones, justamente estábamos platicando del mismo tema, tal vez, bueno, no me repito porque ha cambiado el público. Hace unos días estábamos presentando una nueva edición, la primera edición anotada en castellano de la Divina Comedia, editada por Akal. Y dije que la principal razón es una razón práctica, utilitaria, porque la distancia cultural entre Dante, pero podríamos mencionar cualquier otro clásico. Luis acaba de mencionar a Virgilio, que es, digamos, el primer autor que se toma en cuenta en este libro. Es tal la distancia que nos obliga a medirla. Y al medirla estamos también obligados a vernos, a entender cómo es que hemos llegado a donde hemos llegado. En lugar entonces de alejar el horizonte filosófico, cultural, espiritual, científico, moral de un autor como Dante, lo que pasa es que estamos relativizando nuestro propio horizonte. Entonces, esto se convierte en un ejercicio de introspección para una entera cultura, para una civilización. Yo creo que el principal interés de los clásicos estriba en el hecho de que los clásicos
nos leen a nosotros. Los clásicos nos permiten mirarnos de manera más crítica, menos pasiva, menos mecánica. Y Dante definitivamente es, junto con Proust, es el autor que más me ha acompañado. Sí, como bien dice Luisa, hay otros gigantes, ¿no?, que aparecen en este libro, Flaubert, Dostoyevsky, Balzac, ¿no? Dante y Proust son los dos ejes, ¿no?, las dos columnas, y todos los demás están ahí, no digo que decolados, pero como buena compañía. ¿No? Yo creo que muy buena compañía. Quiero leer una pequeña frase para que vean cómo además se atreve a, en una frase, poder definir las dos obras maestras que son En busca del tiempo perdido y La Divina Comedia. No me importa. Y hay una frase que diga eso. Sí, que lo haces muy bien. Espérenme un momento. Es cuando hablas de de Dante y Marcel. Así comienza este ensayo. Un hombre vive algo muy extraño, luego lo recuerda y lo relata. Si se fijan, en ambas obras, porque son largas, eso es lo que pasa. A alguien le pasa algo, luego lo recuerda y luego lo cuenta. Estamos hablando de En busca del tiempo perdido y de La Divina Comedia. Y en esa frase, Marco, de una manera extraordinaria, ya lo realizó. O sea, ya realizó lo que muchos buscan a través del análisis y en realidad se reduce a eso, ¿no? A vivir algo, recordarlo y contarlo. Eso, extraordinario. El tema, es cierto, estoy completamente de acuerdo, se reduce a esto. El tema es cómo lo cuentan, ¿no? También el cómo, perdón, el qué, pero al fin y al cabo me parece menos interesante que la forma en que el narrador de la recherche y el narrador de la comedia se separa y al mismo tiempo se vincula con su propio personaje, ¿no? El señor que se pierde en la selva oscura y el señor que dice: me encontré perdido en una selva oscura. Y hay el señor que dice que a lo largo de mucho tiempo fue acostándose temprano y relata toda su historia a lo largo de 3000 páginas hasta que decide: ahora ya basta vivir esta historia, ahora la quiero contar, ¿no? Entonces, los caminos paralelos entre el personaje y el narrador, ese yo que se llama Dante en la comedia, así lo llama su novia, Beatriz, o su novia imaginaria, su amiga imaginaria, y ese yo que se llama Marcel en Busca del Tiempo Perdido, así le llama su novia, con muchísimos paralelismos entre las dos obras. Sí, pueden reducirse a estos escuetos esquemas narrativos. La paradoja es que la riqueza que se apoya, que se articula, que resuena a partir de estos esquemas es la Divina Comedia y En busca del tiempo perdido. No, claro, no, y a eso me refería. O sea, realmente la frase de Marco es algo muy sencillo, pero a la vez, a partir de eso, ¿cómo lo realizas? No es la forma. Yo creo que para Marco es muy importante la forma. En ese sentido, yo sí creo que es un formalista muy a lo Paul Valéry. O sea, hay un momento que quiero que nos expliques, porque yo creo que es uno de tus textos más complicados, cuando hablas de la metáfora en el cine. Y es a lo que voy, porque en realidad tú dices que la metáfora no es encontrar el sentido en un objeto que de repente tú dices, ah, ya reconocí esto, sino dices que la metáfora, no recuerdo bien así las palabras, pero es algo así como un juego de los signos que se satisfacen así mismos, algo así. Pero a lo que voy es que tú dices que finalmente la metáfora tiene que ver con el estilo, y sobre todo en el cine. Y haces la narración
acorazado Potemkin, ¿no? De Eisenstein. Y en ese momento, tú dices que cuando pasan a los leones, había otra posibilidad, pero en realidad la verdadera metáfora está en la forma en la cual él edita esas imágenes que ya estaban puestas ahí, ¿no? Entonces, eso sería, a mí me parece extraordinario que nos platicaras qué es la metáfora en el cine. Pero no solo en el cine, la metáfora creo que es la base misma de la expresión. Puedo retomar una vez más a Proust y creo que funciona muy bien también para explicar la metáfora en el cine. En el último tomo dice, yo gracias a la naturaleza, a la observación de la naturaleza, descubrir los encantos de la metáfora, es decir, buscar la belleza de una cosa en otra cosa. Y es la segunda cosa que te lleva a entender la primera cosa. Entonces, ¿qué es la metáfora? Es un nexo, es un vínculo íntimo que el lenguaje logra descubrir, que el análisis, la atención logra descubrir. Entonces, el cine también, gracias a la posibilidad de combinar imágenes con palabras o de combinar imágenes que aparentemente tienen un sentido distante, a veces incluso antitético, el choque o la centella, el cortocircuito que se crea a partir de estas imágenes, crea un sentido que es un sentido nuevo, que es un sentido que no podría jamás generar ni la imagen A ni la imagen B. Es el producto dinámico, abierto, de dos o más imágenes, ¿no? Entonces, desde luego que el cine participa gracias a la, insisto, la posibilidad, porque el cine realmente me hace pensar, me lleva a pensar a un lenguaje potencial, un lenguaje en potencia. No es por nada que en este ensayito menciono a un autor como Jean-Luc Godard, que ha experimentado hasta el final de su vida la posibilidad de mezclar diferentes niveles del lenguaje. Vemos una imagen y escuchamos una voz en francés que trabaja como contrapunto, pero hay subtítulos que no tienen una relación, o intertítulos que no tienen una relación directa con el texto que estamos escuchando. Entonces, estamos leyendo palabras, estamos escuchando palabras, estamos viendo imágenes y no necesariamente hay una relación directa entre estos tres niveles del lenguaje. Si pensamos que también las imágenes, gracias al montaje, pueden crear diferentes niveles de lenguaje, pueden ser imágenes realistas, es decir, grabaciones de la realidad, dibujos, reproducciones de obras, citas cinematográficas. Entonces vemos como muchos niveles se empalman. ¿Cuál es el sentido? Obviamente no es unívoco, no es una relación mecánica entre A, B, C. Y la lectura crítica, la atención, la participación del lector, espectador, se convierte en una herramienta necesaria, en una condición incluso, para que pueda realizarse la obra. Entonces me parece que eso tiene muchísimo que ver con la metáfora, así como la entendía Aristóteles, que fue uno de los primeros en describir la función de la metáfora como una herramienta del conocimiento y no como una figura retórica, una florecilla del discurso. Si yo tengo que comparar la cosa A y la cosa B, la metáfora me lleva a encontrar el común denominador que estaba oculto. Entonces la metáfora es una herramienta del conocimiento que saca que busca el arquetipo que está detrás de la cosa A, de la cosa B. Y creo que es una de las funciones principales del lenguaje, que no es únicamente
la comunicación plana, sino también una forma de cuestionarse sobre sus propias herramientas. Sí, pues claro, y la metáfora siempre también va de la mano de la analogía, y no hay forma de conocimiento más eficaz que, bien lo decían los en la India, ¿no? Esto es aquello, esto se parece a aquello, es decir, la forma también en la que conocemos es una relación a través de las analogías, que también pueden ser las metáforas, que es esta imagen o este objeto y este objeto tienen una relación, que incluso muchas veces ni siquiera podría ser una relación simplemente estética. Por ejemplo, un libro maravilloso que tú conoces, el de los animales símbolo de Schneider, dice que efectivamente la analogía también se da en los ritmos, y ahí es donde están las cosas. Pero lo que quería llegar es que, ya que estás hablando, hablaste maravillosamente de la metáfora en general y en el cine, hay otro artículo donde comienzas a hablar sobre la censura en el cine, y eso fue uno de los artículos que se me hicieron muy curiosos en Marco, porque ahí ahí arremete contra el lenguaje incluyente. Y creo que lo haces de una manera muy, muy divertida y muy inteligente. Me gustaría que nos hablaras un poco de eso, o sea, de cómo haces la asociación entre la censura en el cine en cierto sentido. ¿Te acuerdas cuando hablas creo que incluso de Bertolucci, el último tango en París? Y por otro lado, tienes otro, que ese me pareció extraordinario, que es un diálogo entre dos individuos, que eso sí no tiene nada que ver con ningún libro ni nada. Y es una gran discusión sobre la democracia, pero primero, esos son como creo que dos de los ensayos de Marco donde decidió utilizar el humor, la inteligencia y la cultura, no tanto como para decir las cosas deben ser de una forma u otra, sino según yo, te divertiste mucho y yo creo que eso es muy importante. Pero lo primero que quiero que nos cuentes es, ¿qué pasa con esta especie de lenguaje en el cine que luego el propio cine dice, o sea, está expresando ciertas cosas que, digamos, necesitan ser censuradas, pero de ahí pasas a cómo hoy en día la censura se da desde el lenguaje mismo, o cómo el lenguaje de alguna forma también está siendo empobrecido, justo por la falta de inteligencia y también por las analogías y las metáforas, porque hoy en día como que todo el mundo quiere que las cosas sean literales. Entonces, me encantaría que nos hablaras de esos dos temas, porque la democracia sabes que es algo que a mí me llega en especial. Por favor, te quiero escuchar al respecto. Sabía que ibas a llegar ahí. Es que hay dos tipos de censura, una censura inteligente y una censura idiota. La censura inteligente es la que, por ejemplo, llevó al procurador que se encargó de la acusación en el juicio contra Flaubert, contra Madame Bovary, que le hizo enunciar determinadas razones por las que había que condenar ese libro, censurar ese libro. Y una de las razones que alegaba era que no había ningún personaje que pudiese encarnar el ejemplo positivo versus el retrato sarcástico contra la propia Madame Bovary, ni se diga contra su esposo, contra el farmacéutico, contra el cura, etcétera, etcétera. Es decir, nadie se salva. Y en las palabras del procurador, el doctor Pinard, decía, sí, dirigiéndose al jurado, si ustedes me pueden señalar un solo personaje positivo en esta obra, quiere decir que yo me estoy equivocando. El gran mérito es que no se estaba equivocando, pero él había visto en su primera lectura, con las páginas aún húmedas de la imprenta,
la gran revolución de Madame Bovary, que era una revolución del punto de vista. Es decir, el autor mira a sus personajes a una determinada realidad sin aquella participación moral que llevaba a utilizar a los personajes como paradigmas de una determinada tesis. Esto es un parteaguas en la literatura. Y este abogado lo supo ver y supo señalarlo con una precisión extraordinaria. Eso me parece un ejemplo de censura inteligente, como muchas veces ha sido una censura inteligente la de la Iglesia Católica, que supo señalar a sus enemigos con una claridad, una precisión extraordinaria. Las obras que duelen, las obras que realmente valen, pues las supo señalar luego, de inmediato. Difícilmente se empecinó en contra de obras que no valían la pena. Luego hay la censura idiota, como decía, ¿no? Consideraciones como, por ejemplo, tomo ahora ejemplos muy recientes, puesto que Luis mencionó el tema del lenguaje, Netflix, ¿no? Netflix nos avisa que emplean un lenguaje inapropiado. Entonces yo me pregunto, ¿qué quiere decir un lenguaje inapropiado, no? El lenguaje es nada más como hablan los personajes, es como hablan los personajes de las series o de las películas, o estamos hablando de algo un poquito más complejo, que es el lenguaje de las series y de las películas. Uno de los más importantes ensayos que se han escrito sobre el cine por André Bazin, que fue el padre de la Nouvelle Vague francesa, terminaba con estas palabras. Por otro lado, el cine es un lenguaje. Y es un ensayo que ha formado a más que una generación de cineastas. Hoy en día se tiende, como decía Luis, a expresar únicamente en un sentido lineal y literal, sin el filtro, sin la profundidad, sin la perspectiva que abre necesariamente una brecha entre el significante y el significado, entre el signo y su función expresiva, ideológica, cultural, etc. Entonces, eso es un poco lo que cuestiona la simplificación, la censura incluso como simplificación, ¿no? Él mencionó El último tango en París. Eso me dio también la ocasión para hablar un poco un poco de mi formación, de mi vida, ¿no? La película salió en 1972 y yo tenía 8 años. Evidentemente no la vi en ese entonces. Y unos años después, en Italia, fue condenada a la hoguera. Y eso no es una metáfora, eso es literal. Es decir, quemaron las cintas porque el autor había pecado en contra de la moral. Le quitaron los derechos civiles por 5 años por esa misma culpa, y fue realmente un parteaguas cultural que en su contrarreacción posiblemente llevó a una, digamos, significativa reconsideración de la institución de la censura, etc. Entonces, yo no hablo por principio contra la censura, sino que me pregunto hacia qué objeto realmente, hacia qué ideas, hacia qué valores realmente se dirige la censura, por medio de
qué argumentos, por medio de qué eventuales contrapropuestas, ¿no? Entonces me parece un tema fascinante. No, claro, pero sobre todo lo que explicas de la censura, bueno, de entrada acabas de decir, pues, uno no tiene que censurar la censura, sino discriminar qué censura, censura, ¿no? ¿No? Regresando a tu tema principal. Pero, por ejemplo, yo tengo una anécdota de esa película. Yo la vi como en un cinite por donde vivía con mis hermanos, ahí en la Campestre Churucos. Yo tenía como 12 o 13 años. Me acuerdo que me dejaron pasar porque ya me conocían. El último tango en París. Y siempre la idea, uno pensaba que iba a ir ahí a ver sexo, ¿no? O sea, Marlon Brando con la mujer y la famosa escena, quienes la hayan visto, de la mantequilla, no voy a hablar más. Pero lo que explica Marco, que es increíble y también está relacionado con el de Madame Bovary, es que se fueron por ese motivo para censurar supuestamente el sexual, cuando en realidad, le explica increíble Marco, la verdadera censura era a que dos individuos se encontraran en un lugar sin decirse nombres ni nada. O sea, era una especie como de afrenta a la familia tradicional y a los valores, digamos, de las parejas, ¿no? Entonces, esa película, lo que ve Marco, interpreta, y lo interpreta muy bien, es que el problema no es sexual, porque yo me acuerdo que estaba chavito y dije, ¿y acá va a salir? ¿En qué momento va a haber sexo? ¿No? Nunca hay. Es bastante aburrida la película si la ves desde la perspectiva sexual. Pero realmente uno se preguntaría por qué la censuraron, y la explicación de Marco es maravillosa. No fue por el sexo, simplemente porque dos individuos que solamente se ven para tener sexo, eso sí es censurable. Y esa parte me pareció increíble. Sí, eso sobre todo la regla que Jean y Paul, los dos personajes, se ponen, nada de nombres, prohibido presentarnos. Y la película, repito, es de 1972. En 1970 en Italia fue aprobada la ley por el divorcio. Y en 1974 hubo un divorcio, un referéndum que impulsó la derecha, los conservadores, para abrogar esa ley. Perdieron y entonces se confirmó la ley. Entonces, repito, yo era un niño en ese momento, nací en 1964, y recuerdo como niño el clima que se respiraba en Italia, y era un clima de absoluta polarización, los que estaban a favor y los que estaban en contra del divorcio. Y la película cayó ahí en medio. Entonces, esta ley del nada de nombres, nos podemos amar, podemos follar, pero no tenemos que conocer nuestras historias, era una bomba. Entonces, el pretexto, obviamente, del sexo, el cuerpo desnudo de María Schneider, el cuerpo, bueno, medio desnudo de Marlon Brando, fueron una pantalla que la censura más estúpida, pero que estaba ocultando una censura mucho más inteligente, mucho más profunda, utilizó como coartada para la famosa condena a la hoguera. Exactamente. Ya se está tratando de zafar de mi otra pregunta, pero el diálogo sobre la democracia es muy, muy, muy bueno. Porque yo siempre critico la democracia y Marco no la critica, solo se burla de ella. O sea, es decir, porque además dice que es lo único, o sea, de todos los regímenes sería el mejor para ti, pero de alguna forma dices que eso no quiere decir que sea absoluto. Y el diálogo que tienes serías tú contra el progre, así yo lo vi. A menos que quiera hacer progre, espero que no. No, es muy bueno, porque Marco, sin ser tajante y tampoco sin hacer una crítica, digamos, violenta a la democracia que se puede hacer, él lo deja sutilmente en el aire y al final, creo que yo, sin spoilearles el texto, es bello porque dice, la única posibilidad de entender cómo puede haber una comunión política es con un lenguaje neutro. ¿Y eso qué quiere decir, mi querido Manuel? Mira, antes de contestarte la
necesito un poco de contexto. Yo escribí este texto porque sentía que quería decir algo cuando Rusia invadió Ucrania. Hacía poco que había terminado el tema del COVID y un poco se empalmaron las dos cosas. Es decir, quería escribir algo sobre esa, bueno, guerra, sobre esa invasión, pero no sabía cómo abarcarlo. No quería mencionar a los rusos, a Ucrania, la historia de Ucrania, etc. Sino que quería darle voz a dos posturas antitéticas, pero sin realmente tomar partido por ninguna de las dos, justamente porque creo que el gran enemigo que habría que derrotar es la simplificación. Pero no podía dejar no podía desoír todos los ecos de la época de la pandemia, en donde, bueno, yo vivo en México, pero también sigo la prensa europea, leo un periódico español, un periódico italiano, y allá se vivió la pandemia de manera muy diferente en términos de restricciones impuestas por los gobiernos. O sea, aquí yo estaba en el centro histórico durante la pandemia, estuve paseando solo, literalmente solo por Madero o en el Zócalo, porque yo salía muy a menudo, pues nadie me dijo nada. En España, en Italia, no podías literalmente salir porque la policía te perseguía. Entonces, luego llegó el tema de las vacunas. Aquí nos proporcionaron vacunas para todos los que querían la vacuna. Allá o te vacunabas o pues no podías ir a trabajar, ¿no? Entonces, esto generó mucha discusión en la sociedad, en donde, sí, pero yo soy Novax, yo no estoy de acuerdo, yo no me quiero vacunar, nadie me puede obligar, y esto es una dictadura, porque si yo no me vacuno, entonces pierdo el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, esto era un poco el pan de todos los días, ha sido el pan de todos los días a lo largo de meses al escuchar estaciones de radio, leer los periódicos, había realmente dos bandos, otra vez puedo hablar de polarización. Y obviamente surgió el tema de la democracia, ¿no? Esto no es democrático y por otro lado, la respuesta era, pues, la ciencia no es democrática, eso no es, o sea, o te vacunas o no te vacunas, no es una cuestión de opinión, es una necesidad porque necesitamos apegarnos a las evidencias de quienes se están haciendo cargo del tema para poder encontrar una medida que necesariamente es restrictiva porque es única, es unilateral, no puede ser ¿qué opinas al respecto? Entonces, digamos, se fueron empalmando esos dos temas aparentemente desligados, pero ni me interesaba el tema de la pandemia per se, y tampoco el tema de la guerra per se, y se fueron juntando. Creo que el tema fundamental es los límites que la democracia se pone a sí misma, ¿no? Que tal vez sea el primer acto democrático. Creo que hay no un chiste, porque yo me lo tomo muy en serio, pero hay uno de los dos personajes que le dice al otro, la democracia es como el refri. Yo he nacido con el refri, que ya existía,
Y si tú me lo quitas, yo me vuelvo loco, porque ¿dónde voy a poner pues la cerveza, el queso, el yogurte? O sea, se echan a perder. No podría, no me imagino vivir sin el refri. Pero el refri me sirve únicamente para enfriar las cosas, no cualquier cosa. Entonces, a veces hay que utilizar la estufa o la lavadora que no son el refri. Entonces, el refri me sirve para lo que me sirve y no puedo echarlo todo al refri. Y eso que puede verse como un chiste o como una provocación, a mí me lleva a pensar a lo que a los límites que la democracia tiene que ponerse a sí misma. O sea, eh, hasta aquí te dejo un margen de libertad, de autodeterminación, pero no podemos franquear esta raya, este límite, porque más allá de esto hay la anarquía, el caos, la imposibilidad de un consenso social sobre necesidades básicas como las vacunas, para volver a tomar el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, fundamentalmente, de lo que habla este artículo es, bueno, es un diálogo, un cuento en forma de diálogo, no es un artículo en el sentido de un editorial, todo lo contrario. Creo que es justamente reflexionar sobre hasta dónde nos puede llevar a la democracia y hasta dónde la podemos, no digo que aceptar, pero ejercer, ¿no? Yo sí tomé partido. Entonces, yo sí me quedé con el lado con el que habló del refri, la verdad. Yo más bien lo vi como, ya ves, sueltas cosas y no sabes qué provoca. O sea, yo más bien lo vi, o sea, sí lo que dices, pero también yo lo había visto como una especie de evidenciar cómo hoy en día todo el mundo dice, no, la democracia es lo bueno sin cuestionar, ¿no? O sea, no solamente los límites que se tiene que poner la democracia, sino que la gente no puede estar hablando al imbécil de cosas que no, o sea, que cree que entiende cuando en realidad no. Por ejemplo, hace poco yo leía a Paul Valéry, y él tiene un aforismo buenísimo que dice que el peor régimen es la democracia, porque si partimos del hecho de que la mayor parte de la gente es estúpida, pues en unas elecciones van a decidir la mayor cantidad de estúpidos, incluyéndome. O sea, aquí el problema es, la democracia no es la panacea. Y yo sí creo que, como dices, sirve para ciertas cosas, pero no necesariamente tiene que ser lo mejor del mundo. Hoy justo estaba leyendo a uno de mis escritores, bueno, no escritores, aforistas preferidos, que se llama Nicolás Gómez Dávila. Leí porque pensé en ti, hoy lo estaba leyendo. Y en el momento que leí dije, claro, esto es para el texto de Marco, y dice, lo cierto es que a lo largo de la historia, casi todas las monarquías, o sea, ahora sí que sus gobernantes, o sea, ¿cómo serían? Los reyes, han sido tan estúpidos que casi parecen presidentes. Entonces, se me hizo algo extraordinario, ¿no? O sea, Nicolás Gómez Dávila, el gran aforista, diciendo eso, y es un poco lo que yo leí en tu diálogo, ¿no? Que es, yo sé que no hay que tomar partido, porque también es cierto que la democracia, por más que uno la critique, puede ser más leve que otros regímenes. Pero no quiere decir tampoco que sea la panacea, porque generalmente a través de la democracia también entran los otros regímenes. Y algo que me gustó de tu texto es que van por las dos vías, ¿no? Y ahora, cambiando de tema, mi querido Marco, hay otros dos ensayos o artículos que me parecieron extraordinarios, porque yo creo que van de la mano y ni siquiera esos dos autores se conocieron. Tienes uno que me encantó sobre Gerardo Denis. Gerardo Denis, mucha gente lo conoce, otra gente no lo conoce. Fue un escritor mexicano, pues, totalmente excéntrico y maravilloso. Y Marco hace como que fue su vecino y habla sobre la obra de Gerardo Denis como si lo hubiera conocido, y al final aclara que nunca vivió con él. Sí lo conociste, pero nunca fuiste su vecino, ¿no? Eso estuvo increíble. Y el otro, por supuesto, es alguien que a mí me interesa, que es el texto sobre Calazo.
también es muy padre porque de alguna forma también Marco y yo, desde que nos conocimos, él tenía esta referencia de Calazo, entonces su texto que lo escribió cuando murió también me parece extraordinario, pero yo siento que esos dos textos como que dialogan, porque son dos personajes, digamos que sui generis en sus distintos países, y que yo le encuentro analogías varias. Háblanos de esos dos, por favor, mi querido Manu. Bueno, el texto sobre Gerardo Denis en realidad es un poco un pastiche a partir de textos suyos. Tiene un cuento en donde él es fundamentalmente un poeta, pero también escribió uno que otro cuento. Y tiene un cuento en donde hay un personaje que está espiando a las vecinas y es una parodia de la República de Platón, que es uno de sus textos de referencia, etc. Entonces, juego un poco con esta idea, es un cuento que cito en este artículo, y en la ficción, Juan Almela, que es el verdadero nombre de Gerardo Denis, era mi vecino. He tratado mucho a Juan, entonces también es un poco una crónica, la crónica de una amistad en forma narrativa y de autoparodia, utilizando muchos textos suyos. El primer libro que edité en Italia hace 25 años es un libro de Gerardo Denis. Y el otro, Roberto Calasso, indudablemente un autor que he admirado muchísimo. También lo he admirado como editor. Es el editor de una de las más importantes editoriales italianas, y fue un poco el vínculo también de la amistad con Luis, porque si mal no recuerdo, Luis y yo nos conocimos cuando Calasso justamente estuvo en México hace más de 20 años, y fue nuestro primer encuentro con Calasso. Bueno, más bien, gracias a Calasso, no con Calasso. Y es un autor en donde el pensamiento, la precisión de la escritura, siempre también la visión crítica sobre la actualidad, siempre me han deslumbrado, y indudablemente de los autores contemporáneos, si lo podemos definir un autor contemporáneo, digamos, de las últimas décadas, es uno de los autores que más son representativos en mi formación, en mis obras de lector. Pero sí se encuentran como ciertas analogías. Excéntricos, ¿no? Sí, claro. Bueno, posiblemente la erudición y dos mentes descomunales, y la capacidad de traer a la actualidad también al sentido del humor, para retomar el punto de partida. O sea, vivían la erudición sin ninguna solemnidad, sin ninguna actitud aburrida, pedante, y por eso tenían una flexibilidad en su pensamiento y en su lenguaje que les permitía conversar como con amigos, con los mitos, con figuras del pasado, justamente porque tenían tremendas herramientas de una solidez raras de encontrar. A eso iba, gracias. Y también te quiero preguntar, otro de los grandes temas del libro y de Marco son los autores rusos, y aquí vienen varios, ¿no?
Hay un texto que a mí me encantó que se pone a dialogar nuevamente, creo que a Proust y a Dostoyevsky. Y en un momento hasta llega a decir, no sé quién le dice al otro, pero no te hagas que más o menos decimos lo mismo, ¿no? Ese fue muy bueno, pero también tiene un texto sobre los gulags, porque quien haya leído su novela Vesubio, ahí hace toda una parte de la novela, es una especie como de diálogo o apropiación del texto de ¿cómo se llama? De Colimán, ajá, de Salomón. ¿Cómo se llama el libro de Colimán, no? Los cuentos de Colimán, que yo no lo he leído, pero las partes que leí en la novela de Marco me parecieron extraordinarias. Entonces, también Marco tiene como esta especie de necesidad de los rusos. Como editor ha publicado a Mandelstam, un libro difícil pero bellísimo, y el de Pilnia, ¿no? Que es el viaje de la luna. El cuento de la luna inextinguible. El cuento de la luna inextinguible. Esos dos textos, que además son ediciones tremendas de este hombre, pero los rusos también siempre están presentes en Marco, y yo creo que estaría padre que nos contaras no solamente de tu relación con los rusos, sino por qué esta especie como de fascinación por las famosas cárceles siberianas en Rusia, que ha hecho que varios escritores publiquen muy buenas cosas. O sea, ahí es también donde uno ve que la literatura logra hacer maravillas, incluso de las cosas más asquerosas que produce la humanidad, ¿no? Sí, bueno, no solamente los rusos, ¿no? Pues Dante vivió en el exilio y tuvo una condena a muerte. Cervantes estuvo en la cárcel, Dostoyevsky fue condenado a muerte, aunque fue toda una farsa, y luego estuvo en la Siberia. Digamos que son experiencias muy formativas, ¿no? Pero creo, a mí no me han tocado, ¿no? Pero los rusos, siempre he tenido una fascinación por la cultura rusa, por la literatura, por el cine, y, y es un tema que me ha intrigado mucho, la literatura de quienes han vivido en su propia piel la experiencia del Gulag y han construido o reconstruido o evocado el mundo del terror, del miedo, de la soledad, del hambre. El autor que menciona Luis, Varlam Shalamov, pasó 16 años en la Kolyma, que es la parte más extrema de Siberia, más grande campo de concentración, en donde han muerto un sinnúmero de personas. Y la cosa que siempre me ha llamado la atención es que no se sabe casi nada, ¿no? Si yo ahora dijera, "Oh, vamos a hacer un juego entre los que estamos aquí", juego, me parece cínico nombrar esta palabra, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántas películas conocemos sobre Auschwitz, no? Yo creo que nos tardaríamos toda la noche para evocar todas las películas que hemos visto sobre el Holocausto, o etcétera. Y si luego le pregunto, ¿y cuántas películas conocemos sobre la Colima? Pues yo levanto la mano y digo, yo ninguna, no sé si ustedes, ¿no? Y han muerto muchas más personas en la Colima que en Auschwitz. Pero por toda una serie de razones que, bueno, arraigan en la Guerra Fría, en la polarización cultural, qué sé yo, a partir de los años 50 y 60 en Occidente. Todo esto ha sido relegado, no arrumbado en la sombra. Hubo autores que intentaron romper esa barrera, esa pared de hielo. Uno de los primeros, indudablemente, fue Solzhenitsyn. Pero la fuerza literaria de Shalamov, un dato curioso,
antes de comenzar la gran investigación que lo llevó a redactar esa obra magna que es el archipiélago Gulag, Solzhenitsyn le había propuesto a Shalamov trabajar al limón. Y fue Shalamov quien decidió que no, y escribió su propio archipiélago Gulag con los relatos de la Colima, que literariamente es infinitamente superior a la obra fundamental de Solzhenitsyn, pero que no tiene esta extraordinaria épica del mal que logra encender Shalamov. Y a mí siempre me ha llamado la atención como personas, conciencias, cuerpos que han pasado por esa experiencia han encontrado las palabras para relatarla. Entonces, este recorrido, el artículo, el ensayito que se llama Literatura del Gulag, es justamente el intento de ordenar, de catalogar, más que clasificar, las voces de mujeres y hombres que han narrado en obras escuetas o en obras magnas como Archipiélago Gulag y los relatos de Colima, que son obras de 2000 páginas. Cómo han ido, cómo nos trajeron un testimonio que no es únicamente un testimonio periodístico, sino una reflexión sobre cómo el lenguaje puede llegar a expresarlo, ¿no? Bueno, tenemos tiempo. ¿Sí? Pues hay otro de los ensayos que me parecieron también fascinantes, que otra vez tiene que ver con el cine y con la literatura, que es el ensayo que hace sobre Pasolini. Ese ensayo se me hizo extraordinario porque hablas de un libro del cual yo no había escuchado jamás, que es El Petróleo. Entonces, pues cuéntanos un poco de eso, porque Pasolini es un personajazo. Uno pensaría que es de izquierda, pero no, de hecho tiene textos contra el aborto. O sea, contra el 68, por eso me caía bien el muchacho. Estamos hablando de un gran cineasta. Yo me acuerdo que yo me quedé traumado porque muy pequeño vi Teorema. Puta madre, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Entonces, Pasolini también es alguien que siempre me ha gustado, y hace mucho que no veo nada de él, pero hablamos de Pasolini, porque ese ensayo se me hace extraordinario. Sí, Pasolini cuando murió dejó una obra narrativa, en principio una novela, no diría que inacabada, sino dejó una catedral en ruinas antes de que se construyera. Fue tal vez su obra más ambiciosa, más atrevida, que contenía tal vez en su ADN el fracaso. La dejó porque fue asesinado, pero posiblemente jamás iba a terminarla. Quedan cientos de fragmentos en diferentes estados de elaboración. Algunos ya llevan un cierto desarrollo cuidado y hasta trabajo de limpieza estilística, y otros son apuntes casi incomprensibles. Y es una obra en donde combina la literatura, el cine, la foto, diferentes registros, desde el narrativo visionario al análisis social, y estos fragmentos que quedan evocan la nostalgia por algo que nunca llegó a existir y que sin embargo huele a obra maestra, también por el alcance de su visión, un hombre que en la plenitud de su
madurez, tenía 53 años cuando fue asesinado. Estaba trabajando al mismo tiempo en petróleo y una película que tal vez conocen, Saló las 120 jornadas de Sodoma, su última película, póstuma, porque no estuvo cuando se presentó. Y son obras de una lucidez, de una precisión en la mirada sobre, no digo sobre la realidad italiana, sobre el contexto social y cultural que por lo menos Europa estaba viviendo en ese momento, que pueden asociarse con pocos otros autores. De hecho, uno de los personajes siniestros que aparecen en esta novela es un personaje casi desconocido. La mayoría de los italianos ni siquiera lo habían escuchado su nombre, que muchos años después de la muerte del propio Pasolini comienza a aflorar como uno de los de los fantasmas que están detrás de atentados, de matanzas, de conspiraciones, con documentos, testimonios que a lo largo de los años fueron saliendo a la luz. Entonces Pasolini había señalado a este personaje con un nombre ficticio, pero utilizando textos escritos por este personaje literales, o sea, como si fuese una compilación de artículos. Entonces, la atribución a este personaje es absolutamente inequívoca, y lo supo señalar como uno de los actores ocultos de un momento especialmente siniestros en la historia de Italia. Voy a hacer un solo ejemplo. Dice en un fragmento, hay un atentado en la estación de Turín. Luego borra Turín y pone Bologna. Pasolini murió en 1975. En 1980 estalló una bomba en la estación de Polonia, 80 muertos. Y esto es, creo que, la visión de alguien que supo poner en relación muchos indicios. Y el propio Pasolini decía, yo sé quién es el autor del atentado, yo sé quién es el autor de la matanza, yo lo sé, pero no tengo pruebas, tampoco tengo indicios, pero tengo olfato. Y al amarrar determinados signos, puedo afirmar que las fuerzas que están detrás de estas acciones criminales son estas. Por lo tanto, denuncio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues son voces que ya es muy difícil de escuchar, ¿no? No, y también, no, es qué buena anécdota. No, pero también me refería, por lo que cuentas, la forma del libro, aunque se ve que era un monstruo, de alguna forma también lo que importaba era la forma, es decir, el estilo. Y cuentas que para hacerla, o sea, para escribirla, también utilizaba materiales de todos lados, ¿no? Eso me recordó un poco a una novela que yo considero extraordinaria, de Dublin, Alexander Platz. Un poco va por ahí, ¿no? O sea, son estas novelas totales, ya que estamos hablando de la literatura absoluta de Calazo, que ya la literatura ni siquiera tiene un canon, ¿no? Sino que ya está desbordada, pero ese desbordamiento también tiene una forma. Y es algo increíble porque no conozco el libro de Pasolini, pero Alexander Platz, que me recordó, es eso, ¿no? O sea, es una forma que hay otro ensayo tuyo por ahí que dices que es como editar la realidad. ¿Qué es eso? No solamente mostrarla, sino que al editarla la muestras. Y todos los materiales son válidos en ese sentido. Y eso no quiere decir que se pueda decir cualquier estupidez, sino que tú puedes utilizar cualquier estupidez de la vida y si le das forma de manera, digamos, chingona,
finalmente logras hacer algo extraordinario, y creo que es lo que, por lo que leí en tu ensayo, hace Pasolini y hace Dogni. Yo creo que también algo muy importante en toda la obra que yo conozco tuya es la forma. Entonces, ¿a qué me refiero a la forma? Y aquí voy a citar ya no a Valéry, sino a otro que habla de la misma manera de la poesía, que es Gottfried Benn. Y ellos plantean que realmente la poesía también es forma. O sea, ellos no están tan prendidos del contenido, sino están pensando que el contenido es la forma en la cual se presentan las cosas. La literatura también ahí hace eso de una manera expresiva que otras, digamos, otro tipo de arte no logra hacer. En el sentido, porque cuando estamos hablando con palabras, darle forma a algo que incluso ya tiene forma, no es reformar. La literatura logra presentar la realidad de distintas maneras, y eso yo creo que es algo que cuando tienes cuando tienes a grandes creadores como los que acabamos de hablar, y creo que en tu caso, no lo van a creer, no, claro que lo van a creer, no, en serio el libro de Marco es algo que a mí me llegó porque, insisto, ¿no? O sea, cuando tú logras ver que la inteligencia va de la mano del estilo y ahora sí que de la precisión en la cual tú estás escribiendo todo lo que escribes, pues es una maravilla, mi querido Marco. ¿Qué más le podemos preguntar a Marco? ¿Qué opinas de la forma? La forma es la sustancia, no la podemos separar. Y mencionabas el pretexto para hablar de la forma fue una vez más Pasolini. Pues él tiene un ensayo memorable de los 60 en donde hablaba del cine de poesía, un cine escrito o filmado en poesía y un cine filmado o escrito en prosa, con argumentos de la literatura prestados al cine, porque al fin y al cabo no hay ninguna solución de continuidad, porque todo, la forma no es todo, ¿no? Entonces no podemos vaciar el contenido de su propia forma, ni la forma de su propio contenido, porque la forma es lo que... retomo palabras que me dijo hace muchos años un gran sabio que Luis creo admira mucho, Emir Sola. El estilo es lo que porta, lo que nos trae, lo que nos presenta, y sin ese acto de presentarnos algo, sin esta presencia, pues no queda nada, ¿no? Entonces creo que todo se disuelve sin la forma. Estoy totalmente de acuerdo, y finalmente también es pensar en, si lo viéramos en términos míticos, en casi todas las religiones, la llamada divinidad justo es la posibilidad pura, ¿no? Lo ilimitado. Y todo lo que nosotros somos y vivimos es los límites de esa divinidad. Finalmente, la forma es el contenido, porque si estuviéramos con el contenido solamente, estaríamos en el nirvana, pero no. Estamos aquí en esta maldita vida. Y tenemos los límites del tiempo. Y tenemos los límites del tiempo y el espacio que el maldito decano nos lo metió en la cabeza, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? Somos criaturas. Pues yo creo que, en serio, lo único que puedo decir es, compren y lean este libro, lo van a disfrutar. Es algo que creo que ya no se puede encontrar con los autores de hoy en día. Inteligencia y humor, en serio, comprenlo. Muchas gracias. Si tienen dudas, pues ahorita... ¿O alguna pregunta? Preguntas. Felicidades por este libro. Gracias por regalarnos este tipo de libros. Sí. Me tengo una pregunta aquí al gran Marco. Por ejemplo, ya voy a contar una de otro libro de él. Por ejemplo, quien lea su Dante, lo que pasa es que aquí viene un texto increíble sobre la comedia, pero hay una parte en ese libro donde Marco empieza a explicar cómo la comedia está escrita en verso. Entonces, según recuerdo, explicas cómo la estructura estaba hecha antes que el contenido, ¿no? Esa es la forma. Pues imagínense que la Divina Comedia es de una precisión absurda, y curiosamente lo que explica Marco ahí es que
parece que toda la estructura, es decir, rítmica o métrica del texto ya estaba y se fue llenando, ¿no? Más o menos así lo entendí, ¿no? Es cuenta eso. Digo, que no tiene que ver con el libro, pero tiene que ver porque el texto que hay aquí sobre Dante es un poco eso. Ya no. Eso está interesante. Sí, es que la estructura arquitectónica de la comedia preexiste al proceso de la escritura. Esta es mi convicción. ¿Basada en qué? Basada en muchas evidencias numéricas en donde las proporciones, las simetrías, conceptos matemáticos, arquitectónicos formales como la sección áurea apuntan a un orden que no puede ser casual. No sé, voy a hacer un solo ejemplo, digo, porque si no es aburrido. El número 1, el número 7 y el número 9 son tres números fundamentales en la construcción del cosmos dantesco, es decir, el número de los pecados, de los círculos, del infierno, purgatorio, en el caso del paraíso, las virtudes, el número de los cielos, etcétera, etcétera. Y a partir del 1, el 7 y el 9 podemos estructurar cualquier aspecto de la comedia, formal o de contenido, temático, etc. Ahora bien, la comedia tiene 14.233 versos, ¿no? Que aparentemente es un número, pues, un número cualquiera. Pero si vamos a poner nuestro compás en el centro, el verso central es el verso 7117, 7117. Es evidente que no puede ser casual, no puede haber llegado ahí a partir del final. Vamos a ver de dónde está el centro, ¿no? A partir del centro de un número que tiene una simetría, además es un palíndromo, 7117, en donde el 1 y el 7 son los números que el 1 es la unidad y el 7 es la articulación, los 7 pecados y las 7 virtudes que configuran toda la geografía del más allá. Es evidente que la primera decisión es el centro tiene que tener que ver con el 7, con el 1. Entonces, a partir de ahí es donde lo construye todo alrededor. Bueno, ese es un ejemplo a ver cómo la estructura, el orden, la armonía determina, son conceptos formales obviamente, determina lo último, es la escritura, ¿no? Aparentemente es lo primero, y es obvio que es lo primero en la experiencia del lector, en la percepción del lector, pero en el proceso de construcción no podemos separar lo que leo de lo que formalmente implica. Y con eso cerramos. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias a nombre de Bonilla Artigas Editores, de Librería Bonilla, por asistir a esta presentación. Muchas gracias a Marco, a Luis Alberto, por presentar el libro. Muchas gracias, Marco. Gracias a todos. Gracias a todos.